Directamente de Costa Rica, hoy tenemos el gran privilegio que esté con nosotros un hermano muy querido por nosotros. Es aquí hoy con nosotros Ricardo Valverde desde Costa Rica. Ricardo, gracias por estar aquí en Corre la Voz. Muchísimas gracias a ustedes para invitarme. La verdad es que es una bendición, es un privilegio poder compartir una pequeña palabra. Ha sido un poco difícil desde el momento en que yo venía para acá por todos los problemas que han sucedido en las visas y todo esto. Pero cuando Dios establece Gracias a Dios algo... lo dejaron pasar. Sí, me dejaron pasar. Le estaba comentando a ellos de que pude tener mi hoja de delincuencia y estaba limpia. Eso es un milagro. No ha hecho nada malo, no ha hecho... La hoja está limpia. Exacto. Y gracias a Dios pues, que comparte hoy con nosotros. Ricardo, hoy vamos a hablar de un tema muy... controversial, se podía decir, delicado, un tema que muchas personas no le están dando importancia. Nos hemos dedicado a hacer cosas para la iglesia, pero hemos descuidado ser iglesia. Decía usted hace poco tras cámaras que nos hemos vuelto activistas cristianos. Sí. ¿Por qué? Exacto. Es que para mí uno de los problemas más grandes que enfrentamos no solamente en Honduras, no solamente en Costa Rica, lo enfrentamos a nivel mundial, que nosotros nos enfocamos tanto en las actividades, queremos tener los mejores cultos, queremos llamar la atención, queremos que los jóvenes digan, wow, qué actividad. Sí. Pasamos mucho tiempo preparando un lugar, un ambiente, un auditorio para que sea bonito, pero no preparamos la presencia de Dios para que se manifieste en las personas. Entonces, nosotros nos desenfocamos del propósito por cuál hacemos la actividad. Sí, y eso que ha estado atacando bastante a las iglesias a nivel mundial, como dice usted, sí. No solamente a nivel de Honduras ni de Costa Rica, a nivel mundial, el hecho de que nos estamos enfocando bastante en cómo llegarle al joven, pero perdemos la esencia, perdemos en realidad el propósito por el cual nosotros estamos haciendo dicha actividad. No estamos diciendo con esto de que hacer actividades y esto sea malo. Lo que pasa es cuando descuidamos lo que realmente debe ser, que es la presencia de Dios, el hecho de tener esos tiempos de intimidad con Dios para que las actividades que se realicen puedan tener un impacto en la vida de los jóvenes. Sí, exacto. Es que yo lo que pienso, para mí el problema número uno, el problema más grande es que nosotros ponemos la actividad en número uno y la presencia de Dios en número dos. Entonces confundimos las cosas y se nos olvida el propósito por el cual estamos haciendo la actividad, que es llevar a los jóvenes a Cristo, que los jóvenes conozcan a Cristo, que ellos lo reciban, que puedan llegar a su casa y que todo comience a calar en sus corazones y en sus mentes, porque ellos se van emocionados, pero las emociones tienen límite de tiempo. Sí, y hablar de emociones es algo pues momentáneo. Sí. Yo hablaba con alguien y yo le decía, qué bien que a veces hay cosas o hay palabras motivacionales que llegan a nuestras emociones, pero que no nos hacen tener una convicción real de lo que podría causar en nuestras vidas el impacto. Yo le decía a esta persona, ¿de qué me sirve a mí que usted se emocione por un momento si al día siguiente va a estar igual? Sí, exacto. Es que para mí, díganme, los jóvenes todos, o los jóvenes, los adultos, todas las personas ya tenemos esta pequeña campanita que es una emoción, que todos la tenemos. Entonces estamos en un culto, excelente música, todo el mundo alaba, brinca y todo eso, y hace todo, y no significa que está mal. El problema es que ahí se habla de un propósito, ahí se habla de un llamado, ahí se habla de un Dios, pero las emociones se apagan con todo lo que escuchamos porque fue lo primero que se hizo, lo primero lo que vimos, fue lo que llamó nuestra atención. Y cuando hacemos una actividad así explosiva, lleva a muchos jóvenes, llegan, increíble. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, por ejemplo, que no hagamos la actividad? Que no vamos a hacer una actividad con decoración, con muchas cosas. Pero ¿qué pasa si llamamos y decimos, jóvenes, vengan a la iglesia, vamos a orar, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a leer la Biblia? Llegan poquitos. Sí, unos cuantos. Exacto. Los de siempre, Exacto, los de siempre. Pero ¿qué pasa si hacemos un fiestón grandísimo, luces de neón, hacen esto de humo, de espuma, de espuma y todo eso, llegan montones de jóvenes, es increíble, más bien hay que hacer espacio. Pero entonces ahí es donde nos desenfocamos.
Sí, y eso es muy importante, que lo que usted menciona, porque no se le está trabajando en la persona en poder crear una convicción en él o en ella, sino en vivir de emociones. O sea, qué lindo estuvo el culto de este sábado, regreso la próxima semana, pero durante la semana volvió a su vida normal. Y después otra vez el sábado otra actividad y con todo, así como usted mencionaba, luces, humo y de todo. Pero no está creando nada en esta persona. Si bien es cierto, lo mencionábamos anteriormente, no es malo, pero cuando perdemos la esencia y el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, nos desenfocamos y perdemos el norte. Ahora, ¿qué cosas están impidiendo o qué cosas están afectando para que esto esté sucediendo a nivel de iglesia? Digámosle, por ejemplo, para mí uno de los problemas más grandes, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros comenzamos a tener una relación con Cristo. Para mí lo principal es la relación que nosotros vamos a tener con Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo sé yo de Dios? Cuando leo la palabra. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos a avanzar en ese llamamiento o eso que Dios hace cuando entregamos nuestra vida a Él. Entonces, nosotros comenzamos a caminar, a tener algo, y como hablaba ahora de la pequeña reflexión, entonces comenzamos a crear castillos sin un rey que adorar. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la relación con Dios, nos apartamos de la presencia de Dios. Entonces, para mí, uno de los problemas grandes es que perdemos, como usted lo dijo, una palabra muy bonita, la esencia de quién es Dios para mí, quién es Dios, para qué voy a esa actividad, o para qué voy a la iglesia, o qué es lo que voy a hacer. Entonces, y eso, obviamente, nosotros tenemos que darnos cuenta. La iglesia tiene que darse cuenta de estas cosas que están sucediendo en su plano general y que están impidiendo de que sirvamos a Dios de una manera correcta, de una manera mejor, porque a veces podemos estar confundidos, siento yo, en tanta actividad de la iglesia. No, yo estoy sirviendo a Dios y tanta actividad, hermano, le ayudo aquí en la cocina, le ayudo en esa actividad a vender tamales, le ayudo con los jóvenes a decorar eso y lo otro, pero descuidamos nuestra vida, descuidamos lo que nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros y prácticamente hacemos, como dijo usted, ponemos a Dios en segundo lugar. Y estamos enfocados en las cosas que hay que hacer para la iglesia, pero nosotros estamos vacíos. No nos estamos llenando de Dios. Y eso ha perjudicado mucho a la juventud. Y ha repercutido en la sociedad. Porque ahora vemos una sociedad más esquiva al evangelio. Una sociedad que ya si le hablan de Dios, primero tienen que usted mirarlo, a ver, de pie a cabeza, a ver si realmente está modelando a Cristo o no. Y eso lamentablemente está pasando. Exacto. Es que para mí, otro problema que podemos tener en la iglesia, que llenamos una agenda para la iglesia, pero la agenda con Dios está vacía. No tenemos un tiempo. Llegamos, por ejemplo, tenemos una actividad fuerte en la iglesia. No sé, llegaron muchos jóvenes. Brincamos, como mencioné antes. Sí, claro. Pero cuando llegamos a la casa, esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es la esencia? Porque fui a la iglesia. O sea, estoy en mi casa. Ahora sí, no hay una actividad. No hay nada que me esté haciendo brincar. No hay nada que me esté motivando. Estoy en la casa. O sea, ahí es donde yo digo, este soy mi yo. Este soy Ricardo. Este es ¿quién es este ahora en este momento que no está, en donde había una actividad muy sorprendente? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros empezamos a descubrir quiénes somos, salimos de un ambiente y entramos a una realidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que descubrir quiénes somos. Entonces para mí es uno de los problemas muy grandes que hemos tenido en las iglesias, porque como usted lo mencionaba antes, tenemos jóvenes que se han retirado de la iglesia y no son poquitos, son miles y miles y miles. Yo he llegado a muchas iglesias en donde tenían 1000 jóvenes y pueden tener 10 jóvenes ahora. Sí. ¿Y qué pasa con esos, todo el resto que ya no están? Entonces es ahí donde podemos decir qué está pasando. Entonces, ¿de qué manera, Ricardo? Sí, es interesante eso. ¿De qué manera cree usted que está afectando hoy la tecnología en la juventud cristiana? Bueno, no solo en la juventud,
También eso va en su plano general con las personas adultas, también los preadolescentes, adolescentes. ¿Qué tanto ha afectado esto en la iglesia? Bueno, yo siento que para mí la tecnología es algo que roba el tiempo, es algo que roba el tiempo en Dios. Puede ser para edificación, por ejemplo, esta parte que se está usando la tecnología, claro, es algo que está edificando, es algo que está llegando al corazón de los jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando hay jóvenes? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un problema que tienen que poner rótulos, no use el celular en el culto, pero muchos no respetan esto. Entonces las personas van a la iglesia, pero están en el ámbito virtual. Ajá. Están en este ámbito y se están desenfocando del mensaje, se están desenfocando de la alabanza, se están desenfocando de todo. Entonces está robando algo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, llegamos a nuestra casa, queremos orar, pero es más fácil leer la Biblia. Es más fácil ver el Facebook, publicaciones, quién escribió, quién no. Llegamos a reunirnos con las familias en un restaurante y todos están con los celulares. Entonces, eso no está mal, pero cada cosa tiene su tiempo. O sea, yo puedo dedicarle un tiempo al celular, pero la mayoría de tiempo tengo que entender que tengo que dedicársela a Dios, porque es el que me va a edificar y me va a llevar a otra cosa. Pero el problema es que para mí la tecnología nos ha desenfocado del tiempo que tenemos que darle a Dios. Y hay mucha gente que se escuda también en el hecho de decir, pastor, pero es que leer la Biblia me da sueño. Hermano, pero es que, mire, cuando yo quiero leer la palabra, no sé, algo sucede y de repente me toca hacer otra cosa. Cuando yo quiero orar, me da miedo en la madrugada o cosas así, que mucha gente se escuda en eso para no hacerlo. Entonces, la importancia que debe de tener, hablando acerca de eso, de la esencia del evangelio, que no solamente es ir y hacer cosas para la iglesia, sino ver nuestra vida espiritual, que al final creo que eso es lo que cuenta, sí, nuestra relación personal con Dios, y es ahí donde nosotros vamos a mostrar los frutos, porque podemos estar apantallando de que sí, estamos sirviendo a Dios, con todas las actividades, esa persona es un siervo de Dios, pero quizás, como lo decía usted, no tenemos tiempo en la casa para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra. Y ahora con tantas maneras, por medio ahorita de la tecnología y todo, si no tenemos la oportunidad de ir al culto durante la semana porque estamos trabajando, bien podemos, qué sé yo, buscar alguna prédica y poder edificarnos a una persona que hable la palabra como es, el evangelio. Entonces, tantas maneras. Pero hay gente que se escuda en todas estas cosas. Sí, también se ha convertido en otro problema. Por ejemplo, en Costa Rica se da mucho, obviamente, el culto virtual. Entonces la mayoría dice, no voy a la iglesia. Pero es que usted no tiene esa concentración. Por ejemplo, usted está en su casa. Sí. Usted, de repente el hijo, el sobrino. Está lavando ropa, está cocinando. Usted no puede concentrarse con el mensaje. Por ejemplo, cuando usted va a la iglesia, por ejemplo, nos devolvemos un poco el tiempo. No hay celulares, no hay televisión, no hay electricidad, no hay nada. Y las personas pasaban en tiempos completos en oración, en tiempos en donde la presencia de Dios se manifestaba. Por ejemplo, vamos ahora y pongamos, por ejemplo, dos campos de la iglesia hoy en día y la iglesia de antes. La iglesia primitiva, la iglesia había milagros, había manifestaciones de Dios, pagaban un precio para ver la gloria de Dios. La iglesia hoy se ha hecho muy light, como decimos comúnmente. Sí, claro. Entonces, que todo es más fácil ahora. Por ejemplo, yo trato de leer mi Biblia con el celular. Llega un mensaje, lo contesto, porque tengo la Biblia en ese momento. Por ejemplo, quiero ver el Facebook, el culto virtual en Facebook. Entonces, me entra una publicación, en ese momento algo llega, algo pasa y ya me distrajo. Lo interrumpe. Totalmente, sí. Lo distrajo y lo pierde totalmente. Exacto. Y ya después no se queda viendo el culto, se queda viendo ahí lo que está, lo que le llegó de notificación. Sí. Exacto. Sí, y eso es algo que está matando bastante, no solamente los cristianos, estamos hablando a nivel general también. Sí, claro. A nivel sociedad, creo que eso está afectando bastante. La influencia de nosotros como creyentes en las personas, en la sociedad, debe de ser una influencia de ejemplo. Y si no miran el ejemplo, lamentablemente ven ejemplo en otras personas que lo están haciendo de mala manera. Exacto. Por ejemplo, esto que usted mencionaba es algo muy importante, porque nosotros somos luz, ¿verdad? Sabemos que somos luz en la sociedad. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos
No tenemos nada que podamos enseñar. No tenemos... Estamos vacíos. Sí, estamos vacíos. No podemos impartir nada porque no lo tenemos. Por ejemplo, somos profesionales en realizar cualquier actividad. Somos profesionales para cocinar para la iglesia, para limpiar la iglesia. Somos profesionales con esto. Pero ¿qué pasa cuando nos dice, puedo orar por mí? Necesito que Dios hable a mi vida. Y yo estoy peor que la persona que dice que quiero que ore por mí. O sea, no hay nada en mi vida que puedo impartir a esa persona. Y quizás gente que tiene 5 o 10 años en la iglesia... Y cuando se le presentan estas situaciones, le salen con eso y le dicen, no, hermano, no, ore usted mejor. Exacto. Muchas veces esto me pasa. Por ejemplo, digámosle, tenía un amigo, él era un líder de jóvenes, él predicaba, él enseñaba, él hacía muchas cosas, pero un día me llamó, me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Porque es que ya yo no puedo dejar de ver pornografía. Un líder grande, digamos, no voy a decir nombre ni nada de eso, pero un líder grande, un líder que Dios usaba mucho, un líder que hablaba de Jesucristo, pero tenía ese pequeño problema. No significa que él reconoció y me dijo, puede orar por mí para que esto. Pero él durante mucho tiempo estaba con eso. Sí. Entonces él predicaba, él hacía muchas cosas, pero ¿qué estaba impartiendo? Si él en realidad estaba un poco vacío. Entonces cuando él me decía a mí, ore por mí, yo lo hice con todo el amor del mundo. Pero ¿qué estaba impartiendo él en ese momento? Sí. Entonces fue difícil. Sí, tenemos que tener en mente eso y tener también ese cuidado, ¿verdad? Sí, exacto. Y hoy por hoy, la juventud es bien complicado. No digo que imposible, sino un poco complicado poder llegarle con el tema de Dios, Jesús, la Biblia. Porque se empiezan a cuestionar un montón de cosas, de que, ¿por qué si Dios es amor, está sufriendo el mundo? ¿Por qué si Dios es amor, hay un montón de gente en los hospitales? ¿Por qué si Dios es amor? Y empiezan a hacerse todas estas preguntas que al final, pues, nosotros sabemos que tenemos un Dios que es soberano y que en su soberanía Él sabe por qué se permiten estas cosas y otras que es a causa de la misma maldad del hombre. Sí. Es que la Biblia es muy clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Dígame, esto que usted dice es muy importante porque, por ejemplo, un día eso se estaba hablando con el papá de mi esposa. Él me decía, las personas de hoy en día van a cuestionar porque son estudiadas. Las personas de antes no sabían leer. Entonces lo que usted hablaba, ellos decían amén, amén, todos lo recibían. Pero las personas de ahora le van a cuestionar lo que usted está diciendo. Ellos quieren que lo muestre con hechos lo que usted está diciendo, porque ellos conocen lo que usted está diciendo, lo han leído. Entonces usted se encuentra con otro tipo de público. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no sé lo que estoy diciendo, si yo no sé lo que estoy hablando, si yo no sé lo que estoy enseñando? Antes era muy fácil, ahora es más difícil. Sí, me imagino. Ricardo, ¿cómo es el evangelio en Costa Rica? Es muy difícil. Por lo mismo, nos encontramos con muchas personas decepcionadas del evangelio, personas que están cansadas de escuchar lo mismo y nunca ver nada. Dígame, con esto que hablo, que escuchan mucho, hablan de que Dios hace milagros, escuchan de que Dios hace muchas cosas y tal vez nunca han visto esto porque las iglesias se están peleando para hacer, como hablábamos antes, hacer las mejores actividades, hacer todo esto, pero las manifestaciones de Dios ya no están. Muchas iglesias, por ejemplo, en Costa Rica se basan, bueno, sé que muchos van a hablar y espero que muchos van a escuchar y sé que tal vez van a cuestionar un poco, pero se predica mucho de un evangelio de prosperidad. Se predica de muchas cosas. Entonces, el público que tenemos en Costa Rica es un público que ha sido muy golpeado por diversas situaciones en las iglesias. Situaciones de rechazo o que los han sacado, los han expulsado de las iglesias. Han tenido malas experiencias. Malas experiencias. Entonces, nos encontramos con un público que ya no quieren escuchar, que ya no quieren recibir lo que usted le está hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que nosotros nos preparemos para enfrentarnos a un público también que es muy estudiado. Tenemos profesionales, tenemos gente que, por ejemplo, en lo que es parte de administrativo, ellos van a pedir informes, tenemos contadores, tenemos de todo en las iglesias. Entonces ellos van a cuestionar, pero ¿qué pasa si las cosas no se hacen en orden? Entonces muchas veces se han manejado cosas que no están en orden, entonces ellos cuestionan. Dicen, no, las iglesias no hacen las cosas bien, las iglesias no hacen esto. Y quizás no entiende, quizás se cerraron a algo que vieron, alguna mala experiencia. Claro. Entonces nos encontramos con este público y la verdad es difícil hablar de las personas. Para mí uno de los puntos más difíciles es cuando usted quiere hablar de la santidad.
porque para mí es uno de los temas más importantes que hay que predicar en las iglesias, porque entonces nos hablamos de la santidad, pero el mundo está tan expuesto a las iglesias, está tan metido en las iglesias, que ¿cómo hacemos para hablarle a un joven de que necesita de Jesucristo, que necesita de la santidad, que necesita tener un cambio? Entonces nos encontramos con un ambiente muy difícil, cerrado a lo que queremos enseñarles y predicarles. Wow, tremendo. Sí. Y quizás también eso pasa en algunos otros países. Sí. Aquí en Honduras, pues, gracias a Dios tenemos la oportunidad aún de que podemos ir a una esquina y nos van a escuchar. Uh-huh. Podemos quizás poner un parlante ahí con un micrófono y nos van a escuchar. Y hay mucha gente que escucha el mensaje, pero no dan ese paso. Uh-huh. No dan ese paso. Son personas que de repente estuvieron en la iglesia, como decía usted, y tuvieron una mala experiencia y dicen, no, yo ya no quiero, la verdad que yo no quiero saber nada de las iglesias. Yo sé que hay un Dios, pero yo de iglesias no quiero saber, porque lo basan en base a sus experiencias, Uh-huh. que lamentablemente les han sucedido, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ahí vamos en el costal todos. Sí, exacto. Lamentablemente, ¿verdad? Aunque otros ministerios se estén haciendo las cosas bien, Uh-huh. pero esto es así. Uh-huh. Por uno, como dicen, caemos Sí. todos. Y ese es un flagelo que ha estado pasando, pero que algo tenemos que hacer Uh-huh. nosotros como iglesia para que la sociedad recupere, bueno, más que todo la iglesia recupere esa credibilidad Exacto. que la sociedad necesita, ¿verdad? Porque muchas veces, si alguien, por ejemplo, quiere ser sanado, quizá ya no se visita o ya no se le llama a un pastor, sino que se va donde un curandero o de una persona que hace todas estas cuestiones y ya no se busca a Dios, sino que se hace lo que hizo Saúl, a consultar por allá a otros lados donde no. Pero, ¿cuál es el impacto que debería de tener la iglesia hoy en día en la sociedad? Bueno, para mí la iglesia tiene que influir totalmente. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la iglesia primitiva, cuando los primeros discípulos comenzaron a predicar, estaba en un ambiente quizás similar al que vivimos hoy. Pero ellos caminaron con Jesús. Pero cuando Jesús murió, ellos comenzaron a adorar a Dios. Pasó el día de Pentecostés y ellos predicaron, hablaron en lenguas, hubo una manifestación de Dios. Muchos se convirtieron a Jesucristo, miles se convirtieron a Jesucristo. Primero un grupo, después otro grupo, pero iba subiendo y subiendo y subiendo. Pero la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, necesitamos realmente esa manifestación de los hijos de Dios. La necesitamos. Para la sociedad. Sí. Estamos hablando, nos reímos un poco porque estamos hablando acerca también de las frases Sí. que se usan en Costa Rica, que aquí en Honduras para nosotros significan una cosa y para ustedes significa otra. Sí, por ejemplo, hay una que, bueno, usted la puede decir porque sí. si yo la digo me van a decir algo aquí, pero bueno, la voy a mencionar porque sé el significado que es para ustedes, ¿verdad? Que es la palabra, discúlpenme, no uso este vocabulario, pero para ellos significa esto, que es la palabra pendejo. La palabra pendejo para ustedes significa... No tenga miedo. No tengas miedo. Sí, no. Y para nosotros significa tonto, ¿verdad? Una palabra tonto. Otra palabra también que mencionábamos era el platanazo, ¿sí? Platanazo, sí. Que para nosotros decimos, no, me di un platanazo, es como que me caí. Pero en Costa Rica significa... Como un homosexual. Como un homosexual. Sí. Y contaba una historia acerca de un pastor. Sí, exacto. Fue un hermano que fue de Guatemala. En Guatemala, decir platanazo o plátano es un amigo. Eso es como decir, es que usted es un gran platanazo, un gran amigo. Pero en Costa Rica significa esto, que es homosexual. Cuando llegó un grupo de Guatemala en una actividad que tuvimos, entonces unos durmieron en la misma habitación, en la misma cama, porque había estaba pasado el cupo. Entonces al otro día él llegó y le dijo al grupo de ticos,
es que este es un gran platanazo. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, todos pensamos lo peor. No sabemos qué pasó en ese lugar, pensamos muchas cosas. Ajá. Entonces nosotros le hicimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y todos asustados. Entonces él vio que la palabra no era correcta de lo que él dijo. Ajá. Entonces ya le explicamos y él se asustó todo. Dijo, no, Dios me libre. Entonces fue una experiencia muy increíble. A veces uno tiene que cuidarse mucho de lo que habla en diferentes lugares, porque yo, por ejemplo, cuando voy a dar un mensaje o algo, yo lo que hago siempre es que primero pido perdón. Ajá. Digo, hermanos, perdónenme si digo alguna palabra, la estoy diciendo inocentemente, para nosotros no significa malo, y Ajá. quizás si la digo y para ustedes es mala, me corrigen al final, Ajá. o me dicen que no diga esto. También mencionabas la que decía, vamos a ir en pelota. Vamos a comprar comida. Ajá, sí. Esta vez también fue unos pastores de México que fueron a Curzún, a Costa Rica. Entonces estábamos con un grupo, entonces íbamos a ir a comprar comida. Entonces le dijimos a ellos, vamos en pelota a comprar comida, vamos juntos a comprar comida. Pero en México esto significa en pelota es desnudo. Ajá. Entonces ellos se asustaron todo, decían, hermanos, ustedes son cristianos y todo. Porque ellos creían que nosotros dijimos, vamos a ir a comprar comida desnudos. Sí, entonces, y aquí también significa eso, ¿verdad? Vamos en pelota. Desnudémonos y vamos allá a comprar. Sí, fue algo increíble. Nosotros nos quedamos, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Pero para nosotros pelota ir en grupo, que vayamos, por ejemplo, los que estamos acá, vamos en grupo a comprar comida, vamos en pelota a comprar comida. Sí, los significados de cada país y cada frase. ¿Y cómo es llevado eso en la iglesia, por ejemplo? ¿Alguna situación que les haya pasado en la iglesia con alguna otra persona de otra cultura o de otro país? Por ejemplo, un pastor que estuvo de Honduras, que estuvo enseñando en Costa Rica, él estaba enseñando Curzún. Entonces él hablaba de coyol. Ajá. Cuando él dijo, predicar el evangelio es como agarrar un coyol, ponérselo en la boca y después ponerse otro coyol. En Costa Rica nosotros usamos el término vulgar de coyol, decirle a los testículos de los hombres. Sí. Entonces, él cuando dijo esta palabra, todos se quedaron asustados. Bueno, la imagen de todos fue terrible. Fue terrible porque él dijo, se pone un coyol en la boca, después el otro, y nosotros nos quedamos asustados. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Voló la imaginación. Sí, la imaginación voló, se interrumpió el panorama, el ambiente, todo se interrumpió, todos soltaron la risa de la clase, de lo que estaban hablando. Ajá. Y todo esto. Entonces él notó de que dijo algo mal. Entonces él dijo, dije algo mal, ¿verdad, hermanos? Entonces él, para desquitarse, dijo, tal persona me enseñó esto. Ajá. Ricardo, la importancia que debe haber de nosotros en poder difundir de una manera correcta el evangelio y llegar a las personas, influir en la sociedad, es muy importante para nosotros. Uh-huh. Sí, yo creo que para mí una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender desde que entregamos nuestra vida a Jesucristo, primero tenemos que estar enfocados para poder ir a predicarle a un joven, a alguien que está fuera de Jesucristo. Primero necesitamos estar llenos, porque no podemos ir a hablarles si no tenemos lo que estamos predicando. Sería una hipocresía. Nosotros necesitamos estar llenos de esa presencia, saber qué le vamos a predicar. Los jóvenes lo primero que van a notar es su cara. ¿Cómo usted le está hablando? Si usted le está hablando con que está seguro, credibilidad, con la seguridad de lo que usted le está hablando. Si usted llega y le dice a un joven, Cristo lo va a llenar, Cristo lo ama, Cristo va a perdonar sus pecados, pero usted está vacío, ¿qué va a enseñar a los jóvenes? Yo creo que una de las cosas principales que nosotros tenemos que hacer es saber quién está con nosotros, de quién estamos predicando, qué vamos a enseñar, porque ahí comienza a inquietar a los jóvenes, porque algo que estamos dando es algo que tenemos. Y eso es algo muy importante porque tenemos nosotros que saber, obviamente, de que la juventud, pues, hoy en día no fácil se le va a llegar. No. Tenemos que ser certeros, ser eficaces. Y obviamente no vender un evangelio barato, como decimos aquí en Honduras, vender un evangelio barato, sino que llegarle a la gente con nuestras convicciones, con lo que nosotros creemos, y poder decirle, yo tengo un Cristo que cambia vidas. Sí. Y yo soy parte de esas personas que ha cambiado. Y demostrarlo con el ejemplo. Sí, exacto. Demostrarlo con el ejemplo. Y influir en la sociedad. No sé si tiene algún mensaje ya para despedirnos para la sociedad en general. Sabemos que abarcamos un poco acerca del ámbito de la iglesia, pero queremos influir también en la sociedad. ¿Cuál es el mensaje para todos? Bueno, a mí me gustaría hablar mucho con los jóvenes. En Costa Rica estamos
con un problema de suicidio. Sí. Estamos hablando con un problema de drogadicción, de delincuencia. En Costa Rica estamos viendo circunstancias muy difíciles. Estamos hablando de una pequeña parte del mundo. Costa Rica es uno de los países más pequeños que existen. Hablemos de miles de países, o bueno, todos los países que están viviendo circunstancias tan difíciles. Y sabe que es uno de los problemas que los jóvenes están luchando internamente. No saben qué hacer, se suicidan porque ellos dicen no hay nada. No existe nada, no tengo en qué creer. Yo quiero hablarle a muchas personas que aún no tienen a Jesucristo en su corazón, decirle que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, hay alguien que los está esperando, hay alguien que puede llenar ese vacío, hay alguien que los puede restaurar, hay alguien que los puede sanar, que los puede sacar de ese lodo donde pueden creer que están, que no, que es imposible todo. Yo hubiera deseado predicarle a muchas personas ahora que se han suicidado. Hubiera deseado estar en el tiempo de antes y poderles haber dicho, Jesucristo lo ama, Jesucristo puede llenar ese vacío, porque sabe que es uno de los principales problemas, digámosle, con la juventud, que ellos no saben. Muchas veces, muchos no han escuchado el evangelio, muchos no saben qué es lo que nosotros estamos hablando. Muchos ven el cristianismo o los cristianos como un grupo, como una secta, como una etnia que es totalmente aparte y no quieren recibir lo que nosotros tenemos. Pero la mayoría de los que estamos en Cristo hemos tenido una situación antes de Jesucristo que nos llevó a los pies de Cristo. Estábamos descargados, llenos de problemas, circunstancias, pero nunca habíamos experimentado nada. Pero cuando nosotros llegamos a Jesucristo, yo personalmente pude experimentar un cambio. Y es donde yo dije, no puedo volver atrás. Desde que yo entregué mi vida a Jesucristo en el 2018, yo entendí que era algo diferente a lo que yo tenía antes. Jesucristo llenó mi vida. Él pagó el precio por mis pecados. Él murió allá para que yo hoy estuviera acá, hablando a gente muy hermosa de Honduras, gente muy hermosa de diferentes naciones que van a ver este video. Entonces, yo lo que quiero decirles es que hay esperanza. Dios aún no está muerto, Él no se ha ido. Él aún sigue restaurando corazones, Él sigue sanando y Él puede hacer cualquier cosa por usted. No existe nada imposible para Él. Amén. Excelente mensaje. Ricardo, gracias. Muchas gracias. Por venir desde Costa Rica y poder compartir con la gente de aquí de Honduras ese mensaje tan importante y también parte de su cultura, sus frases, su jerga de allá de Costa Rica. Pero lo más importante es eso, poder difundir el mensaje y ser de influencia. Sí. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una vez más, gracias. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amigos. Eso es Corre la Voz. Suscríbanse si no se han suscrito. Denle like a este contenido y compártanlo con todos sus amigos. Que Dios te bendiga. Con toda mi fuerza lo gritaré.